Vivimos una crisis ambiental, lo que hemos llamado la crisis ambiental contemporánea. Esta es una crisis profunda, honda. Es una crisis que empieza a manifestarse, que empieza a desplegarse con mayor fuerza en los años 60 del siglo XX. Es una crisis, digamos, que se expresa de distintas maneras. Se expresa como pérdida de la biodiversidad, se expresa como cambio climático, se expresa como contaminación del aire, de los suelos, se expresa como escasez del agua. Pero es una crisis que no se explica por sí misma, es una crisis que a la vez es una crisis de sociedad. Y a la vez, al mismo tiempo, es expresión, esta crisis de sociedad, de la sociedad moderna, contemporánea, es una crisis de la civilización occidental. Esta crisis, digamos, el diagnóstico de esta crisis está dado por un libro insignia de los años 70, el libro de los límites del crecimiento. Allí se demuestra y se muestra cuáles son los factores que la provocan. Y ahí empieza también a hablarse del desarrollo sostenible, a partir de ese diagnóstico de los límites del crecimiento. El Colegio de México está a la altura de lo que se discute a nivel internacional, incorpora el tema ambiental en un programa sobre medio ambiente, que discute el tema ambiental, que lo estudia en el contexto de cómo se diagnostica en esos años. Posteriormente es ya en el año 2000, en el 2005, cuando el Centro de Estudios Demográficos y Desarrollo Urbano se transforma en el Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales, cuando ya el tema ambiental se estudia de una manera absolutamente profesional, con una mirada actualizada, con una mirada en donde se plantea incluso una perspectiva crítica sobre los factores que lo provocan, sobre las medidas de política por medio de las cuales se trata de enfrentar este problema. El Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales, el CEDUA, se pone a la vanguardia en el estudio de lo ambiental, sus distintas manifestaciones, el tema de las grandes ciudades, el tema de la contaminación, el tema del agua, el tema del cambio climático. Todo esto, digamos, es objeto de estudio, de reflexión y de enseñanza en los programas de maestría y de doctorado, precisamente con el doctorado que se crea en el 2005, el doctorado en estudios urbanos y ambientales, se empieza a formar especialistas, estudiosos, profesionales, con un espíritu crítico desde las ciencias sociales para estudiar el tema ambiental, particularmente, digamos, el tema del problema del medio ambiente urbano, el problema del agua, de la contaminación y el cambio climático. El cambio climático, digamos, se convierte en un tema relevante en términos de las causas, de las consecuencias sociales y en términos también de la política pública.